Mis hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Nos encontramos desde la iglesia llevando una palabra de Dios a través de estos medios que Dios nos ha permitido para poder bendecir su vida, sabiendo que la Biblia indica que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y el Señor dejó esta palabra, esta Biblia, para que usted y yo podamos alimentarnos espiritualmente y vivamos por ella. Así que vamos a dejarla y vamos a llevar la palabra de Dios, la cual se encuentra en Romanos capítulo 11, versículo 33. Dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Esta es una expresión de Pablo que lo saca de lo profundo del corazón. Y habla de la profundidad, de la riqueza, de la sabiduría de Dios. Porque yo le quiero decir, mi amado hermano, que Dios es conocible, pero es incomprensible. Así como pedirle a una hormiga que pueda entender la mente de nosotros, es que nosotros podamos entender la mente de Dios. Porque es imposible que seres finitos puedan entender y comprender a un Dios infinito. Es imposible que personas creadas puedan crear al Señor que no ha sido creado, sino que es el creador del cielo, de la tierra, del mar, la fuente de las aguas, y también es el creador suyo. Gloria a Dios para siempre. En Isaías, Dios habla una palabra a través de Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 8, diciendo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá ni vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria a Dios para siempre. Aquí indica al Señor que como los cielos son más altos que la tierra, así son más altos los caminos y los pensamientos de Dios que nuestros caminos y nuestros propios pensamientos. Siempre yo digo, el Señor hizo piso, pero no hizo techo, para que nosotros pudiésemos entender que nosotros tenemos una cierta capacidad aquí que está aquí en el suelo. Pero la sabiduría y la capacidad de Dios y el entendimiento de Dios lo podemos comparar al universo, el cual no tiene fin. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor, poder entender cuán grandes son sus pensamientos. Y nosotros nunca, jamás vamos a poder entender su corazón, su mente, razonando como hombres, con mentes carnales, sino que nosotros debemos meternos con Dios, conocer el Espíritu Santo, para poder más o menos entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Gloria a Dios para siempre. En el capítulo 11 del libro de Job, en el versículo 7, Zofar, el amigo de Job, le dice unas palabras muy claras. Aquí Job está sufriendo un trato de Dios incomprensible para él, porque él era un hombre justo. De hecho, Dios dio testimonio en el cielo de él, diciéndole a Satanás, el diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay uno como él, no hay uno justo como él, andaba rectamente sus caminos. Sin embargo, Job tuvo que vivir las más grandes de las tragedias sin entender por qué Dios permitía cosas en su vida si él era un hombre justo. Y Zofar le dice: ¿vas a entender tú la mente de Dios? ¿Alcanzarás tú el conocimiento del Altísimo?
Qué palabras más sabias, amados hermanos, de decirle a otra persona si tú estás en algún trato, si tal vez tú estás viviendo momentos difíciles, si tal vez la despensa está vacía, si tal vez el dolor, el llanto ha llegado a tu vida, si tal vez la tristeza, la amargura te están embargando y tú dices, ¿por qué me sucede esto a mí? En los momentos que yo estoy buscando de Dios, consagrándome, empiezan a suceder cosas a mi vida. Yo te digo que tus pensamientos no son los pensamientos del Señor. Hay una historia muy bonita, amados hermanos, en donde habla de dos jarrones que estaban cruzados por un bastón, por una madera, y era de estos jarrones que se ponían estos hombres aquí en el hombro para transportar agua. Resulta que el campesino transportaba el agua en este palo y a cada extremo estaban los jarrones, pero uno de los jarrones estaba quebrado y el otro estaba enterito. Entonces sacaba el agua del río, este campesino llevaba el agua hasta la casa, pero sucedía, amados hermanos, que uno de los jarrones siempre llegaba lleno y el otro llegaba medio. Este jarrón estaba muy triste y no entendía por qué el Señor aún no lo reparaba, por qué el Señor, el campesino, el que era dueño de esos jarrones, aún él no podía darle sanidad, no podía taparle aquellos hoyos que tenía para que no botara agua. Lo único que él veía es que él siempre llegaba medio y que el compañero de al lado estaba entero. Entonces un día triste le preguntó a su dueño y el dueño le tomó al jarrón solo y lo llevó por el camino. Y le dijo unas palabras muy sabias. Le dijo, mira, aunque en tu debilidad, aunque en tus errores, aunque en estas cosas que tú te sientes quebrado y llegaban medio, a través de esas situaciones de vida que tú has vivido, fuiste regando el camino todo el tiempo que yo te transportaba. Y si tú puedes ver muy bien el lado por el cual tú ibas, todo ese lugar está lleno de flores, en cambio el otro no. Eso quiere decir que Dios nos toma a nosotros sin entenderlo. ¿Cómo poder comprender que Dios toma a hombres viles, despreciables de este mundo? Hombres con muchas falencias, hombres con muchas fallas, hombres que no honraban a Dios, que eran enemigos en su mente. Y dice su palabra, de lo vil y menospreciado tomó el Señor para avergonzar al sabio, al que se cree ser algo. Dios te tomó quebrado, a su tiempo el Señor te reparará, a su tiempo el Señor cubrirá aquellos errores que te tienen que cubrir, pero yo te digo que tú tienes que servirle al Señor de la forma en que Dios te tomó. ¿Tienes errores? Yo también los tengo. ¿Necesitas de Dios? Yo también necesito, pero no intentes comprender y entender los tratos como Dios lo hace. Nunca lo vas a poder entender. Y aquí te dice el Señor, tus caminos no son los míos. Pero sí te dice el Señor, y lo que yo te decía al principio, Dios es un Dios incomprensible pero conocible. Siga conmigo, amados hermanos, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 1 en adelante dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder. Aunque Dios es incomprensible para el hombre, ¿cómo la gente iba a pensar que Dios iba a tomar un David, el menor de sus hermanos, que no fue considerado para la fiesta a la cual Samuel venía, sino que quedó cuidando el rebaño? Dios tenía un propósito de rey para él. ¿Cómo iba a comprender el mismo David que ese hombre que a los 17 años fue ungido por rey tendría que pasar 23 años de su vida huyendo y tratando de salvar su vida y poder entender el llamado de Dios en esos momentos? Es incomprensible para la mente humana. Poder entender por qué Dios toma a Jacob, un hombre engañador, un hombre que robó la primogenitura de su hermano. Dios toma a ese hombre y lo hace una gran nación que hoy se llama Israel.
Es incomprensible para Dios cuando Pedro tomó su barca y se la pasó a Jesús y después tuvo gran pesca. Al ver ese gran milagro le dijo: Señor, apártate de mí porque soy pecador. ¿Cómo poder entender la sabiduría y el poder de Dios que elige hombres que para la sociedad no sirven, pero para Dios sí sirven? Es incomprensible la mente del Señor. Pero Dios es conocible y Dios se hizo conocer, trató de hablar con su voz a través de los profetas, pero finalmente mandó a su Hijo. Es incomprensible para los judíos que un Dios tan grande pudiese mandar a su Hijo para entregar la vida en una cruz y morir como un maldito. ¿Cómo poder seguir al Mesías, al Salvador de este mundo, para poder servirle si este hombre estaba siendo crucificado como el más vil y despreciable de los hombres? No se le puede servir a un tal. Por eso es incomprensible para la mente humana. Por eso dice la palabra de Dios que en la sabiduría de Dios, Dios enloqueció la sabiduría de los sabios. La gente no puede entender, no puede comprender. Pero tú lo comprendes. Y el Señor Jesucristo dijo estas palabras y las digo para terminar. Se gozó en el Espíritu el Señor Jesucristo, se regocijaba y se alegraba y decía: te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los grandes y entendidos y las has revelado a los pequeñitos. Y estos pequeñitos eres tú, hermano. Fíjate que no tomó a grandes hombres potentados, hombres millonarios o los grandes científicos de la NASA para llevárselo al cielo. El Señor te escogió a ti. Y tú eres la perla preciosa del Señor. Y con estas palabras yo te animo que aunque tú no comprendas a Dios, Dios se ha manifestado a tu vida y llegó en el momento justo. Por eso sírvele. Y el Señor te dice para terminar: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tal vez hoy es incomprensible para ti, pero para poder llegar al cielo, dice la Biblia en el capítulo 12 de Apocalipsis, que aquellos que están en el cielo despreciaron aún sus propias vidas, porque despreciaron para sí sus propias vidas para entregarla a Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y esperamos que esta palabra sea de bendición para su vida. Dios les bendiga.